vamos a ver estos rasgos asociados a las mujeres y a los hombres. Y, y cuando les pregunten ustedes cómo son los rasgos femeninos, ¿no? Van a decir son comunales, quiere decir expresivos. ¿Cómo son, a ver, cómo se define a la mujer, ¿no? Está preocupada por el trato, es compasiva hacia los demás, afectuosa, serviciales, em, y en esas habilidades interpersonales son sensibles, amables, suaves, ¿no? Y por el contrario, en los hombres están asociados a cualidades agentic, ¿no? O las cualidades instrumentales, que transmiten, que son más asertivos, más controladores, incluyen ser especialmente agresivos, ambiciosos, dominantes, seguros de sí mismo, además enérgicos, ¿no? Así como autosuficientes e individuales. Los rasgos agénticos también están asociados en la mente, la mayoría, hacemos clic, esa, hacemos clic para que salga la flechita. Bueno, y en la mayoría estos rasgos también están asociados en la mente de las personas como los de liderazgo efectivo. Tal vez porque a lo largo de la historia, ya tantos años, de dominación masculina en los roles de liderazgo, ¿no? Ha hecho difícil separar o disasociar las características que se les atribuyen a los varones con respecto a las características que se les atribuyen a los buenos líderes, ¿no? Y entonces, como resultado, ¿qué pasa? Como resultado tenemos que las mujeres líderes se encuentran en un apuro, en un aprieto. Nuevamente acá vienen prejuicios, porque si son muy comunales, pueden ser criticados por no ser suficientemente agentistas. Quiere decir que no son lo suficientemente eh, con esta habilidad que tienen, que se designa a los chicos, ¿no? O que no son suficientemente ambiciosas. Pero si son muy, muy agentistas, pueden ser criticados por la falta de comunión con la gente, ¿no? De cualquier manera puede dejar la impresión de que no tiene aquello lo correcto, el factor X para los trabajos poderosos, para efectuar un trabajo de líder, ¿no? Eh, y para el caso, por ejemplo, Kim Campbell fue primer ministra de Canadá, o sea, mucho tiempo, en el año 93, muy, muy brevemente, y decía que ella no tiene una forma tradicional femenina de hablar, ¿no? Es bastante asertiva, un poco tosca también. Pero dice que si no hubiera hablado como lo hace y si no habría visto, no le habrían visto como un líder. Y su forma de hablar puede que haya desatado en personas que no estaban acostumbrados, o sea, puede que les haya sonado un poco raro en personas que no estaban acostumbradas a escucharlo en una mujer, ¿no? Era la manera correcta para un líder de hablar, pero no era la manera correcta para una mujer de hablar, según estos estereotipos de género que tenemos, ¿no? Entonces, inclusive con estos estereotipos que además en cualquier información que van a encontrar en comunicaciones o el lenguaje no verbal van a decir cómo se tiene que ser, cómo tiene que comportarse la mujer, cómo tiene que comportarse el hombre, la voz aguda, ¿no? El tono fuerte. Entonces, va a sonar, va a sonar a raro, ¿no? Va a sonar que algo le falta, algo no tiene. No es, o la critica por no ser lo suficientemente femenina, o le van a criticar porque es muy gruesa, ¿no? Es muy, muy tosca. Mientras que al hombre que es un buen líder es un ambicioso, es un apasionado de la mujer, no, esto es un poco loca, ¿no? Es un poco intensa, la palabra que se usa ahora, ¿no? Es muy intensa. Entonces, también nos juega en contra estos factores. Hay que ir tomando en cuenta todas estas paredes de cristal que vamos teniendo, ¿no? ¿Y qué otra cosa ahora tenemos que tener? Otra pared más de cristal, la siguiente, que es el efecto de pandemia. Según la Organización Internacional del Trabajo,
en Latinoamérica, el rango de caídas de empleo durante la pandemia, los hombres han caído de un 3% a un 34% han perdido sus trabajos. Pero las mujeres, entre un 7% a un 43%. Inclusive en la pandemia, el rango de desempleo ha sido mayor en mujeres. Ojo que también acá interfiere cosas como la maternidad, ¿no? Entonces, en los efectos, y ojo, acá también dice Nicole Manson, dice que en los efectos de segregación tanto vertical como horizontal también generan un efecto diferenciado para las mujeres en la crisis actual, tanto a nivel de jerarquía, ¿no? Como en los pares. Inclusive hay un término que le dicen she-section, como en lugar de decir recesión, es como mujer, usan un término inglesado que le llaman la recesión en la mujer, ya que los sectores más afectados, por ejemplo, que no lo hemos mencionado, pero hay sectores que son predominantemente de mujeres, como de hotel, turismo, restaurantes donde hay alta participación de mujeres son también los que se han visto mayormente afectados, ¿no? Y entonces, inclusive, se dice que podrá seguir a un aumento superior, se incrementará aún más un 14%. Entonces, ya inclusive vemos esta disparidad en estos efectos que produce la pandemia. Ante una época de crisis, también los indicadores salen más desfavorecidos hacia las mujeres, ¿no? Mm, lo que digo es que hay motivos, hay variados, por como variados son los, el por qué hay los motivos de la disparidad, ¿no? A ver, pasemos a la siguiente. Y otro de las que lo seguro lo tenemos más afectados son los prejuicios sociales. Los prejuicios sociales los van a acompañar y seguro los acompañan a ustedes desde el inicio, desde que son niñitos. Y según lo han escuchado cuando eran pequeños hasta la actualidad, a la mujer se le cuestiona porque tiene o no tiene la carga familiar. Es decir, se casó, tiene hijos, si tiene, no tiene, ya pasó la edad de casarse, ya pasó la edad de tener hijos, cuidado, el reloj biológico, la forma de expresarse tiene que ser dócil, tiene que ser femenina, si no es lo suficientemente femenina, entonces no, hay que cambiarlo, no es correcto. La forma de vestirse, la ropa, el maquillaje, los accesorios, ¿cómo tiene que ser? Te tienes que pintar el rostro, más aún si eres una líder, la ropa de marca, ¿no? Tacón, por supuesto. Una mujer tiene que vestir así de todas maneras. Eh, los roles en casa, ¿no? O sea, olvídate si la mujer es el proveedor y el hombre se queda en casa. Olvídate, eso no sucede. Y inclusive el aspecto físico, ¿no? Y eso que acá viene como para otra charla diferente, de cómo nos afecta estos cánones de belleza impuestos por la sociedad, donde la mujer tiene que ser escultural, cuidarse hasta el último detalle, desde el cuidado de la piel, el pelo, manos, pies, perfecto peso, olvídate un granito, eso no puede existir, ¿no? Pero ay, eso se da, realmente sucede. Yo les quiero pasar al siguiente. Este es un caso ya medio antiguito. Al siguiente. Yo no sé si la reconoce. Les presento. Ella es María Antonieta Alba Lupardi, es la ex ministra de Economía en el Perú, cuando recién ingresó, más conocida como Tony. Cuando recién ingresó, en las redes sociales estallaron, ¿no? Cuando recién las propusieron como ministra de Economía y Finanzas. Por la edad, es muy joven, no tiene la experiencia suficiente, a pesar de que había trabajado años ya en el ministerio. Por la edad, por la experiencia, por la forma de vestirse, por Dios, no puede vestir un poquito más elegante, un poquito más femenina, no podría ser. Inclusive había un post que reventaban, ¿no? El maquillaje, le criticaban porque no se veía, se dan cuenta, ella no es su estilo usar maquillaje. Entonces le decían, pero ¿cómo no es posible que no se haya maquillado para la toma? Por favor, una asesora de imagen urgente, gritaban.
inclusive, y por eso la capacidad de asumir el cargo. ¿Y qué son esos? Alguien me dice, ¿qué son todos estos comentarios que les he compartido que salían en las redes sociales? ¿Qué es? Prejuicios. Muy bien, Carlos. Carlos Gil nos dice prejuicios. Así es. Estereotipo. Muy bien, Fernanda. Efectivamente, el estereotipo, Fabiola. La siguiente. Clic. Hagamos clic. Y efectivamente, estereotipos de género. Y los tenemos arraigados porque los hemos usado, los hemos escuchado, los compartimos. En la casa de todas maneras los hemos escuchado de alguien. Si no es de mamá, porque las mamás son las que más se preocupan por el peso de las hijas. De todas maneras, he escuchado, y yo cuando yo estudiaba en la universidad, amigas, sus madres les decían que si no bajaban de peso y no se arreglaban, no se iban a casar porque no iban a conseguir esposo. Ese tipo de comentarios de mamá, que con el mucho amor con mucho amor lo decían, ¿no? Pero ¿qué son esas? Son creencias, ¿no? Y hablando inclusive de ella misma, de María Antonieta, hace poco, la famosa Tony, fue, creo que en la República o en alguno de estos diarios, habían hecho un comentario, algo novedoso, Dios mío, tenía enamorado. Y lo habían visto que se chateaba chateaban con este enamorado que era que es un periodista por el Instagram, que habían visto, que los habían visto. Ah, una novedad. ¿No? Me pregunto yo si de todas las personas hacen esta aclaración de que tiene enamorado. Yo no lo sé. Me parece, que me pareció nuevamente otro de estos prejuicios, otros de estos estereotipos con los que marcamos a las personas, ¿no? Entonces, y, y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como sociedad? Entonces, de todas maneras, el Estado tiene que participar, ¿no? Nosotros tenemos un Ministerio de la Mujer y que se supone nos apoyan, tenemos entidades, que es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, ¿no? Y entonces, sacar algún tipo de normas que nos ayuden a minimizar y reducir esta brecha. Y entonces en el 2010, la siguiente, sacamos lo que es el lenguaje inclusivo. Sacaron esta guía, donde esta guía, bueno, en el 2010 salió la norma y en el 2013 se publica esta guía para el uso del lenguaje inclusivo. Y dice todavía, si no me nombras, no existo. Y no sé si ustedes han visto en la publicidad, tanto electoral como educación, dice los electores y las electoras, los alumnos y las alumnas, los profesores y las profesoras, como que habría que hacer una distinción, ¿no? No generalicemos porque si tú no me mencionas, no me estás refiriendo a mí, ¿no? Y, y esto no lo hizo cualquier persona, o sea, acá hay su inversión, ¿no? Acá hay una buena inversión, esto lo hizo un gran lingüista, con un doctorado en lingüística hispánica de la Universidad de Nueva York, este es un lingüista de la UPC, perdóname, de la Católica, que se llama Juan Ernesto Cuba García, fue el que ayudó a crear esta guía para el uso del lenguaje inclusivo, y que se pedía que de todas maneras lo usaran al menos todas las entidades del Estado. Y yo me pregunto, hacemos clic, ¿es lo más importante para enfocarse en el Perú? Esta es una pregunta para ustedes. Acá yo quiero saber su opinión. ¿Qué piensan? Esto es lo más importante, debimos empezar con esto. Claro, hay regulaciones también, ¿no? Hay regulaciones contra la violencia, pero acá no nos estamos enfocando en tema de violencia, ¿no? Nos estamos enfocando en este tema de brechas, en este tema, en la equidad, sobre todo laboral, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Es lo más importante? ¿Sí? ¿Es importante? El lenguaje inclusivo no está reconocido por la RAE, ojo. Jimena me dice que no. No, populista, no es Rodrigo, me encantan tus participaciones. Sí.
a mí también me parece populista, pero ojo que yo respeto, ¿no? Hay personas que lo defienden, ¿no? Hay personas que defienden que si bien uno está en la RAE, que sí deben preocuparse. Yonala, no sé si se pronuncia así, también dice que es populista. Este, y claro, entonces hay otros temas de repente más profundos, ¿no? Hay otros temas más importantes. Jessica dice que tampoco le parecería empezar por ahí, ¿no? Y la verdad es que ya se viene empezando, se gasta inversión en esto, ¿no? No es que, vamos, trabajemos en equipo y lo hagamos. Eh, ¿Cuál sería la razón de utilizar esto, el lenguaje inclusivo? Bueno, tienen varios argumentos, ¿no? Uno de los argumentos que mencionan es que hay una diferencia de género gramatical, ¿no? Entonces, que es sexista, según este punto de vista, ¿no? Y que por lo tanto debería desaparecer. Y bueno, y Carlos también dice, hay otras cosas en las que se podría enfocar. Y efectivamente, nosotros, peor en el ratio en el que estamos laboralmente, y esto que esta encuesta está hecha por empresas, pero se imaginan si incluimos a todo el mundo informal, estaríamos en la brecha mucho más alargada. Entonces, tomemos conciencia de los prejuicios reales que nos aquejan. Yo no sé si porque ustedes le dicen alumnos y alumnas, cuando se refieren a ustedes con el término de alumnos para hombres y mujeres, no se sienten incluidos. En mi caso, no, yo me siento incluido, me siento incluida si me dicen, si colocan a todos los alumnos en general. Yo entiendo que se están refiriendo a mí en mi calidad de alumno, y no que me tiene que hacer la aclaración, no me siento discriminada por ello. Pero Jessica también lo menciona así. Pero entonces, ¿qué son aquellas cosas en las que sí, en las cosas que mencionamos atrás, esas sí eran claramente prejuicios importantes, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente y ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo reducir el impacto de los prejuicios? ¿Por qué es tan importante reconocer el prejuicio? ¿No? Porque quieran o no, por más que estemos donde estemos, en la posición en la que estemos, más o menos mayor rango cultural que tengamos, de todas maneras afecta la toma de decisiones, porque el prejuicio está en el inconsciente. Tenemos el pensamiento lógico que está en el consciente y en los prejuicios alterando el pensamiento lógico, que va a hacer que nuestra toma de decisiones se vea alterada. De todas maneras, aunque no lo querramos, vamos a preferir, ¿no? Y vamos a contratar a una persona, entre una persona que no tiene carga familiar y otra persona que sí la tiene, inconscientemente, en iguales capacidades, voy a escoger la que no tiene carga familiar. Y en las redes sociales lo ves, en LinkedIn, personas que cuando te llaman para oye, te ofrezco el trabajo tal, voy a hacerte unas preguntas preliminares, que es como la encuesta de abordaje que le llaman, ¿no? Cuando van a buscar trabajo. Y lo primero que preguntan es, ¿eres casada? ¿Tienes hijos? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Perdóname. Algunas personas optan por ya no responder porque no debería ser una pregunta para una evaluación de trabajo de reclutamiento. Es más, en Europa ya hace un tiempo atrás, hace varios años atrás, dentro del currículo se prohibió que datos como la foto, datos del género, ¿no? Por el nombre lo puedes sacar en algunos casos, en algunos países es más difícil. La edad y el origen, la nacionalidad, para evitar todo tipo de discriminación al momento de postular a un cargo de trabajo. Y, y es que así debería ser, ¿no? Para ser los más justos posibles. Y bueno, y volviendo al impacto de los prejuicios, ¿por qué? Porque está el prejuicio de todas maneras. Has crecido escuchando algo y por más que estás sacándolo de tu ecosistema personal, de todas maneras hay un sesgo, ¿no? Entonces, es momento de tomar conciencia cuáles son aquellos y no permitirnos hablarlos.
no permitirlos repetirlos, por más que sean de broma. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que mi toma de conciencia sea más efectiva, ¿no? Entonces, y luego, una vez que has tomado conciencia de cuáles son esos prejuicios, buscar espacios de acercamiento, acercamiento para reducir la brecha de género que existe. Em, y, y cuando, por qué es importante? Y ya acá vamos a ir concluyendo, ya vamos a ir cerrando. Ya con este cerramos. ¿Por qué es importante ir cerrando, buscando espacios para acercar para tomar? eh, es importante que poco a poco vayamos tomando conciencia, vayamos no solamente concientizando a las mujeres, sino a los hombres y mujeres, porque son los hombres que, que están en los planos directivos en su mayoría, más de un 70%, que son los que toman las decisiones y son los que van a tomar las decisiones para cambiar las políticas en las empresas. Son los que van a tomar las decisiones para cambiar las leyes en el Estado. Son los que toman las decisiones para cambiar y mejorar las políticas en las escuelas. Y eso va a ir haciendo un verdadero cambio, el cambio que esperamos, no irnos por el populismo, como mencionaron uno de los chicos, Rodrigo me parece, no irnos por ese lado, sino ir más allá, más allá. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos cerrando brechas juntos. ¿Cómo? Hay que fomentar la participación masculina en la economía del cuidado y que las empresas sean conscientes de ello y dejen este espacio para ello, ¿no? No solamente este espacio para cuidar a los chicos a la madre, la responsabilidad, sino también a los padres. Y se los permita y no con ello se les califique o se les deje, se reduzca su calificación en la meritocracia, ¿no? Hay que identificar los sesgos de género de todo tipo, con las políticas bien claras y definidas, desde las contrataciones, desde los ascensos, las promociones, los premios, ¿no? Por ahí escuché un premio que hay en el Ministerio de Cultura para una actriz que dice mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión, algo así creo que es el tema y que está cuestionada porque justamente aplica esto del lenguaje inclusivo y otras más, y otras más. Identifiquemos estos sesgos de género también y también identifiquemos cuándo o darle la verdadera importancia a cada uno de ellos, ¿no? Puede ser importante, pero de repente hoy día no es el momento. Reconocer los muros del laberinto, este laberinto que hemos estado hablando, que es un laberinto de cristal donde no se ven claramente, pero se sienten al momento de vivirlos, y comprometernos en cerrar esas brechas de género, como revisiones salariales, para que estas brechas laborales ya no se sientan y, y que las políticas y las contrataciones sean públicas, ¿no? Hay hasta ahora empleos que son netamente masculinos o muy netamente femeninos. Incorporar o darle la oportunidad a ir rompiendo estos prejuicios de que una mujer no puede hacer tal o cual actividad. No incluir se necesita señoritas para recepcionistas, ¿no? No necesariamente, o sea, seamos más abiertos. Es necesario también que haya mujeres líderes para guiar la salida. Más hundido. ¿Hola? Bueno, mujeres líderes para guiar la salida, identificando, y ya con esto voy cerrando porque ya estoy terminando la hora, los talentos de roles, o sea, buscar esos talentos desde que entras a la empresa para que vayas asumiendo los cargos directivos, ¿no? Y seas como un modelo. La medición de los crecimientos de estos muros también es importante, saber cómo estoy trabajando el tema de equidad de género, trabajar para reducir la presión, también la presión sexista, ¿no? La siguiente, y algo que debemos empezar desde ya, cerrando la brecha desde la niñez,
Es un trabajo que debemos empezar desde pequeñitos. Hay que utilizar el juego como base de la enseñanza de la equidad. Chicos, somos iguales, hombres y mujeres, no hay el rosa para niñas y el azul para niños, no hay muñecas para niñas y muñecos para niños, no hay carritos solamente para los niños, por favor. Desde ya empecemos. Buscando referentes femeninos importantes desde la niñez. Busquemos estos referentes, nos urge de encontrarlos, pero lo antes posible, que sean referentes importantes. Lamentablemente los medios sociales están los youtubers, los chicos de reality, que tendrán sus características y sus valores, pero no son los referentes femeninos que buscamos, no lo son. Cuestionemos nuestra caja de creencias, aquellas que heredamos de los padres, lo que nos dicen, a qué edad nos tenemos que casar, a qué edad tenemos que tener hijos, qué es lo que hay que darle prioridad en nuestra vida, en el trabajo, cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, debemos aceptar la sumisión, debemos aceptar ser femeninos, o debemos también imponer nuestra voz, hacernos valer y reconocer este síndrome del impostor que a veces no nos damos cuenta que hay cuando decimos, no, mejor hazlo tú, cuando le decimos que en el interior la voz masculina tiene más peso que la voz femenina. Reconozcamos que estamos teniendo ese síndrome del impostor para poder atacarlo y para poder dar a conocer nuestra voz. No tiene que ser grave, es nuestra voz como es, o sea, impartamos y que nuestra voz sea escuchada. Y bueno, chicos, de verdad, con esto cierro y agradecerles por este espacio que para mí es tan importante para hablar de estas cosas que realmente son apasionantes, pero que además son necesarias, ¿no? Em, no sé si alguien tiene alguna pregunta o ya cerramos. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden activar su micro o pueden escribirlo por el chat. Buenas noches, tengo una pregunta. ¿Podría? Sí. Ya, excelente, buenas noches. Primero que todo, me encantó la charla, muy buena, de verdad, muchas gracias. Y bueno, a la pregunta, ¿a usted le parece que, bueno, tenemos un problema y usted mencionó una palabrita específica, la paridad, ¿no es cierto? Que es llegar a un porcentaje, no, por así decirlo, 50-50, que es lo que se está viendo ahorita en cargos directivos, ¿no? Últimamente el Congreso ha movido algo con respecto a ello, ¿no? Lo hemos visto últimamente. Pero ¿a usted qué le parece? ¿A usted le parece que esto debería ser impuesto por ley? ¿A usted le parece esto bien o le parece que más bien puede ser contraproducente? Rodrigo, ¿verdad? Sí. Bien, Rodrigo. Mira, gracias. A veces es necesario, inclusive las empresas buscan tener un porcentaje, buscan una cuota de mujeres en cargos directivos mínimo. ¿Por qué? Porque de esa manera forzamos al sistema a incluir. Gracias, ahí también escuché, leí un mensaje, porque empezamos a incluir a las mujeres. Nos forzamos a realmente, porque si seguimos, es más fácil seguir la corriente. A veces es importante obligarnos a una cuota en este momento que no tenemos nada para poder buscar alternativas. mm, el riesgo que cubrimos, el riesgo que nos va a pasar es que por cubrir esta cuota metamos cualquier recurso, si quieren, para no adjetivizar nada, ¿no? Metamos cualquier recurso que no necesariamente sea el más adecuado o el idóneo, ¿no? Leí ahí a... Ingeniera, disculpe, creo que su audio está desactivado. lo desactivé. Leí a Carlos, le decía que cuando lloró el bebé empezó a a valorar la presencia de la mujer en la sociedad y la verdad es que efectivamente a veces los chicos
los bebés se nos pegan, prefieren a la mamá y nosotros tenemos que partirnos. Anteriormente hubiera hecho todo lo posible por no mezclarlo, por no juntarlo, pero en esta sociedad en la que estamos, en esta virtualidad que nos obliga, la casa se nos sobrepone con el rol de casa y con el rol del trabajo, y entonces no nos queda más que buscar y ser tolerantes, no solamente con la gente con la que escuchamos, sino también con el entorno nuestro, ¿no? A ser más comprensivos con la bulla que está haciendo papá, la que está haciendo mamá, estoy en la clase, pero hay que un poco más de tolerancia, un poco más de empatía, ¿no? Y volviendo a la pregunta de Rodrigo, eh, en cualquier lado hacer algo a favor de que podamos ver con igualdad o que se note que sea lo natural ser esta paridad, va a ser un punto a favor, de todas maneras. La meritocracia es esencial, sí, Sebastián, la meritocracia es esencial, en las empresas lo usan para ascender, para crecer, para inclusive ganarse el incremento salarial. En las empresas, yo vengo del mundo corporativo muchos años y para recibir nosotros el aumento salarial no es que todos recibíamos el mismo incremento, sino que en función a cómo ibas logrando, cómo te iban calificando tus jefes, te ibas ganando un porcentaje mayor o menor que el resto, ¿no? Es importantísimo que se nos califique con equidad, ¿no? Entonces, espero que les haya servido. Yo lo único que me gustaría muchísimo es que ustedes, sí, sí, Rodrigo, tú hazme todas las preguntas que deseas. Todo el mundo puede hacer las preguntas que guste mientras tengamos el espacio. Excelente, muchas gracias. No, lo que pasa es que es un tema bastante interesante y bueno, justo en la tarde lo estaba hablando con algunos amigos y tocamos este tema. Lo que pasa es que efectivamente hay un problema en las contrataciones. Se contrata más hombres que a mujeres por el tema de los pagos de maternidad, ¿no es cierto? Eso se ve en el mundo del sector privado. Pero Eh, no se dice. em, exacto, ok. Entonces, a lo que voy es, también hay un problema de por sí en el sector privado, porque bueno, quienes en algún momento hemos visto cuando se toma la decisión de contratar o no a una persona, sabemos que es una decisión que muchas veces es difícil de tomar, meter a planilla a alguien me refiero, porque se tienen que pagar muchas otras cosas aparte del sueldo, ¿no? Y esto es poca gente lo dice. Entonces hay muchas empresas medianas o pequeñas que se lo piensan mucho y prefieren emitir recibos por honorarios. Entonces, ¿usted cree que tal vez el problema es mucho más amplio que simplemente que sea porque sea una cuestión de género? ¿No cree que tal vez también hay una responsabilidad del Estado por hacer esto tan difícil, ¿no? El pago de la planilla tan difícil con los impuestos, que aparte sabemos que el Estado cobra aproximadamente un 20% de impuestos, ¿no? Es la razón. Y aparte, ahora tenemos un problema muy grande, que antes de la pandemia teníamos un 70 y pico por ciento de informalidad y ahora ha subido a 80. Entonces, ¿usted qué opina? ¿O a usted qué le merece Ujú. este tema? Lo que pasa es que el tema laboral de todas maneras es un tema aparte, ¿no? No solamente va por el género, uno de los puntos es el género, pero sí es verdad que hay muchos otros factores que discriminan. Em, el tema de la informalidad, bueno, ha crecido y tú te das cuenta porque hay muchos negocios también, no solamente hacia afuera, la informalidad común que conocemos, sino esta otra a través de estos conocidos emprendimientos, pero que no emitimos factura, ni emitimos boleta. Es un emprendimiento que yo hago en casa y cuántos hay de estos que venden varias cosas, pero no te emiten ningún comprobante. ¿Por qué? Porque lo que busca es conseguir algo que te genere un pequeño ingreso, ¿no?
Y eso no es el tema de brecha salarial ni nada, ¿no? Esto está relacionado justamente con la formalidad. Es verdad que cuanto más grande es la empresa, cuanto más corporativa, existe menos informalidad. Acá sí, desde que ingresas estás en un tema de planilla, desde que ingresas tienes todos los beneficios de ley, ¿no? El problema va hacia abajo, con las pequeñas empresas, con las empresas que tienen que pagar mucha cantidad en impuestos, con las empresas que, bueno, inclusive con el sector público también, ¿no? Con estos famosos CAS que ahora quieren incluirlos y que no saben cómo incluirlos porque vienen el costo social fuerte que significa para el Estado, con todos los beneficios de ley que tienen que pagarles, ¿no? Empezando por las vacaciones. Entonces, sí, el Estado tiene que empezar a tomar medidas más asertivas. Lamentablemente, con estos cambios que hay en la política, estas fluctuaciones, es un poco difícil continuar con, em, con el ritmo, con la idea, con las políticas que vienes trabajando, porque luego te cambian, ¿no? Y te cambian y vienes con otras ideas diferentes, con otros procesos, pero cuando no conoces realmente cómo está la sociedad, cuando no eres suficientemente empático para saber qué es lo que realmente necesita, qué tipos de trabajo, cómo realmente hago que la economía avance, entonces va a ser muy difícil que las medidas nos ganen a todos. Cuando hay intereses que beneficien a unos más que a otros, y eso es un tema ya más político, va a ser más difícil que realmente puedan haber un cambio sustancial, ¿no? Entonces, sí, hay mucho por recorrer, pero lo bueno es que ustedes tienen el rol importantísimo de ser agentes de cambio, desde su posición, la posición en la que ustedes se encuentren, sean alumnos, sean trabajadores, ya seguro están trabajando algunos, sus primeras prácticas, hagan escuchar su voz, presten atención, no permitan que en su entorno, o sea, sin llegar al conflicto, no permitamos que en nuestro entorno se usen ciertos adjetivos desfavorecedores o se mantenga ese pensamiento que afecta que son un poco sexistas o que afectan realmente que va contra la equidad de género, ¿verdad? Em, Seamos los más imparciales, escuchemos mucho, eh, porque a veces, como lo habíamos mencionado en uno anteriormente, a veces no aceptamos los liderazgos femeninos porque nos resuena mal, porque no nos gusta cómo se ve, porque no nos gusta cómo se oye, porque se le ve muy tosca para ser mujer y no me gusta, prefiero este otro. Entonces pensemos por qué tenemos eso, por qué nos suena mal eso. Cuestionemos incluso mismo, inclusive nuestros propios pensamientos, nuestros propios juicios y hagamos el cambio desde donde estemos, con lo poquito que parezca, lo poquito que ustedes crean que van a hacer, están haciendo mucho. Tomemos conciencia, o sea, tomemos conciencia activa de lo que hay a nuestro alrededor y logremos hacer el cambio que en verdad nuestras generaciones posteriores son las que van a verse beneficiados. Y les felicito a todos los que están acá queriendo escuchar estos temas relacionados a igualdad y equidad de género, a hacer un rol importante, al cambio de la mujer en la sociedad, bueno, nosotros desde la facultad, ¿no? Pero los felicito porque se cuestionan estas cosas, porque son una generación diferente. Los felicito, chicos, y les deseo éxitos. Muchas gracias, ingeniera Carla, por haber Gracias. aceptado. Muchas gracias por haber aceptado ser parte de este gran evento. Considero que todo lo mencionado nos va a servir a nosotros para nuestra vida personal, profesional y que también nos invita a la reflexión. Quería agradecerle también a todos los asistentes y recordarles que este evento aún no termina, pero antes, también recordarles que en el chat se ha enviado un link de asistencia y que solo estará habilitado por 8 minutos. Y también les invito a poder encender sus cámaras para podernos tomar una foto con la ponente.
Ay, sí estaban ahí, no eran nombres, no eran nombres solamente. Le veo sus caritas. Fabiola es jovencita, Fabiola Yauri, chiquitita. Gracias, Karin. Ya listo. Entonces, a la cuenta de 3. A ver, esperemos a que se sigan animando a encender sus cámaras. Ya, ahora sí. A la voz de 3. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Muchas gracias. Ahora esperaremos unos momentos para iniciar con la siguiente ponencia.